Bendiciones. Nuevamente estoy con ustedes para llegar hasta su casa con estas reflexiones de la palabra del Señor. Les envío un saludo en el Señor y que la paz del Señor les bendiga, les ayude, les fortalezca. Hoy más que nunca necesitamos escuchar más a Dios porque estamos en los últimos tiempos. Mis amados, hoy quiero hacer un poco de reflexión cómo el apóstol Pablo hace teología desde sus sermones bíblicos, cómo el apóstol Pablo nos ayuda a entender el ejercicio pastoral, el ejercicio de la predicación. Así que vaya conmigo, el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que soy muy religioso en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso es lo que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, pues que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscara a Dios, si de alguna manera palpando lo hallen, aún que no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así que, como algunos de vosotros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte o el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Quiero, como les decía, mirar cómo el apóstol Pablo hace teología desde, desde sus sermones, cómo hace una amalgama a lo largo de la Biblia. Hay que recordar que la Biblia tiene un solo mensaje, el mensaje de Dios para el hombre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios tiene un mensaje, el mensaje de amor. Dios tiene previsto de antemano todo lo que sucederá con la raza humana. Y en este pasaje no es la excepción. Como el apóstol Pablo hace teología y mire cómo empieza. Él empieza desde el contexto de ellos. Pablo convierte los objetos icónicos culturales de ellos, de los atenienses, para presentarles el plan de salvación. Y eso es interesante para nosotros los predicadores bíblicos, partir desde lo conocido, desde lo que las personas están enseñados a ver, a escuchar, y partir de allí. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora bien, el apóstol Pablo empieza también diciendo que Dios, a quien ellos están adorando pero que no lo conoce, es el que ha hecho los cielos y la tierra, y todo lo que se ve, todo lo que se mueve. ¿Y a dónde se va el apóstol Pablo? Mira cómo toca el Génesis. Eso es interesante, porque también ellos tienen esa familiaridad con la creación. Y es interesante para nosotros cómo amalgamamos los versículos bíblicos y hacemos un recorrido
apuntando lo que es el plan de salvación para el hombre. Pero también el apóstol Pablo revela el problema universal de la gente, de la humanidad. Y él dice que el problema universal es la idolatría. Y en los versículos 24 y 25, Pablo hace mención de eso. Es decir, el problema de la humanidad es con el problema de la idolatría. Y usted lo puede ver ahí. Y mire cómo vaya amalgamando los versículos desde el Génesis y va haciendo el recorrido. También el apóstol Pablo enfatiza la eternidad de Dios y su deseo de estar en relación con el hombre, que ese es el mensaje de Dios. Él dice, bueno, Dios es eterno, desde el principio ha determinado los principios y ha organizado las cosas, pero también Dios ha querido tener una cercanía con el hombre, una cercanía con la humanidad. Y es decir, Dios, en este caso Pablo, hace como Dios es eterno y su deseo de compartir esa eternidad con el hombre. Pero también el apóstol Pablo proclama la culpabilidad del hombre, de la humanidad, y llama esto arrepentimiento. Recuerden que también el evangelista Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? El versículo clave del Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo habla de eso, proclama la culpabilidad humana y lo llama al arrepentimiento. Juan el Bautista también hizo esta relación con el arrepentimiento. Y cómo Pablo va llevando a estos personajes a lo largo de la historia bíblica para mostrarle que Dios siempre ha tenido un plan con el hombre, un plan con la humanidad. Y de manera contundente, en los versículos, o mejor en el versículo 31, el apóstol Pablo hace una gran apreciación y dice, mire cómo dice el versículo 31, pues Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo. ¿Quién? Dios. En justicia. ¿Justicia de qué? Por lo que Él ha dicho. A nadie se le castiga o se le imputan condenas sin desconocer la norma. Por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Es decir, la prueba más contundente para Dios ha sido Jesús. Después que murió y resucitó, 40 días se le aparecieron, él se le apareció a sus discípulos, que son pruebas tan significativas en todo el proceso de la salvación. Y esto es interesante para nosotros, los cristianos, las personas que tenemos el conocimiento bíblico, que Jesucristo es el mensaje. ¿Llamo? Cristo, el centro del mensaje de la palabra es Cristo. Y cómo el apóstol Pablo comienza desde el Génesis y lo trae hasta el Cristo. Y mire cómo termina el apóstol en esta parte interesante. Y dice, termina con Dios juzgando al mundo con justicia. Es decir, la historia de Dios tiene un origen, pero también tiene un final. Y el final es que juzgará al mundo con justicia. Mi apreciado lector bíblico, maestro de la palabra, predicador de la palabra, es interesante ver cómo el apóstol Pablo hace teología desde sus sermones y cómo presenta el mensaje de salvación en escasos 8 versículos de la Biblia. Estos grandes hombres nos han dejado una forma de cómo predicar la palabra de Dios. Esta es la forma de cómo ver nosotros en las Escrituras al Cristo resucitado. Es decir, todas las escrituras, como dice Lucas, hablan de Cristo en los salmos, en los profetas, en los libros de ley, que son los de Moisés. ¿Cómo esto de la Biblia habla de Cristo? Cristo es el centro de las escrituras y nosotros al momento de predicar tenemos que ver dónde está el Señor actuando en mi mensaje, en mi predicación, qué es lo que la palabra me quiere hablar de ese personaje tan especial que es el Señor Jesucristo. Ahí te dejo estas cosas fundamentales de la predicación
y espero que Dios te bendiga, espero que Dios te guarde y oraré por ti para que Dios te siga fortaleciendo. Un abrazo en el Señor y que tengas un excelente día en el nombre del Señor. Amén.